¿Has oído hablar del momento más oscuro e impactante en la vida de Kerem Bürsin? Pues bien, el actor que ganó millones con su encanto y talento sufrió una caída estrepitosa, un declive que pocos podrían haber imaginado. Hoy profundizaremos en este polémico episodio, lleno de misterios que pocos se atrevieron a revelar. Prepárate para conocer la historia tras bambalinas de su fama, que ocultó crisis emocionales, salidas inesperadas y controversias que sacudieron su carrera y vida personal. Muchos se preguntan, ¿qué sucedió realmente tras bambalinas? ¿Por qué Kerem, quien parecía estar en la cima, simplemente cayó tan rápido? ¿Acaso las presiones de la fama, sus polémicas declaraciones o incluso sus turbulentas relaciones influyeron decisivamente en este triste desenlace? En este video, lo revelaremos todo, con detalles que te dejarán impactado. Y te garantizo, no querrás perderte la última revelación, que es simplemente increíble. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale a me gusta. Suscribirte es esencial para que YouTube entienda la relevancia de nuestro contenido y pueda seguir ofreciéndote videos como este a ti y a otras personas interesadas. Si puedes apoyar aún más el canal, considera enviar un Super Thanks. Es una forma increíble de ayudarnos a crecer y a seguir ofreciéndote estas historias exclusivas. Pero si no es posible, no hay problema. Lo más importante es que comentes abajo qué te sorprendió más hasta ahora. Nos encantaría conocer tu opinión y crear una comunidad que debata la verdad detrás de este escándalo. Quédate hasta el final, porque la revelación final te dejará sin palabras. Ahora, sin más preámbulos, descubramos juntos el triste momento de Kerem Bürsin que nadie se ha atrevido a contar hasta hoy. Desde sus primeros momentos, la vida de Kerem Bürsin parecía destinada a seguir un camino completamente fuera de lo convencional. Nacido el 4 de junio de 1987 en Estambul, en la vibrante y culturalmente rica Turquía, Kerem nunca imaginó que su tierra natal en suelo turco sería tan solo el punto de partida de un viaje marcado por constantes desplazamientos, cambios repentinos y una incesante búsqueda de pertenencia. Hijo de un alto ejecutivo internacional de marketing y una madre devota, Kerem creció en un entorno familiar que, si bien era cariñoso, estaba en constante cambio. Desde muy joven, aprendió lo que significaba hacer y deshacer maletas, despedirse de nuevos amigos, adaptarse a nuevos idiomas, nuevas culturas y nuevas normas sociales. Todo ello antes incluso de comprender plenamente el significado de la palabra hogar. El estilo de vida nómada de la familia Bürsin estuvo motivado por la carrera profesional de su padre, cuyas actividades internacionales requerían constantes cambios de país y continente, convirtiendo a Kerem en un auténtico ciudadano del mundo incluso antes de llegar a la adolescencia. En su infancia, Kerem ya se había mudado a países como Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia y Suiza. Cada nuevo domicilio significaba no solo un nuevo hogar, sino también una nueva escuela, nuevos profesores, nuevos compañeros y la necesidad de aprender a convivir con culturas radicalmente diferentes. Esta temprana exposición a la diversidad cultural moldeó profundamente al joven Kerem, tanto en su forma de pensar como en su sensibilidad hacia las diferencias humanas. A menudo diría en entrevistas posteriores que cada cambio de país era como empezar una nueva vida desde cero, tenía que reaprenderlo todo, incluyendo cómo ser aceptado, cómo expresarse y cómo construir su propia identidad entre tantas voces diferentes. Sin embargo, si bien esta pluralidad cultural le proporcionó una riqueza de conocimientos excepcional para alguien de su edad, también le dejó profundas cicatrices emocionales que solo se harían evidentes más tarde, cuando ya era un adulto de pleno derecho, cargando con una infancia fragmentada y a veces solitaria durante su estancia en tantos países. Kerem experimentó situaciones que le marcaron profundamente. En uno de los países asiáticos donde vivió de niño, reveló que sufría aislamiento cultural y lingüístico. Al no hablar el idioma local con fluidez y ser visto como el extranjero, Kerem enfrentó rechazo y dificultades para integrarse con sus compañeros. Este sentimiento de exclusión lo acompañó durante años, convirtiéndolo en un observador silencioso, alguien que prefería mantenerse al margen, analizando su entorno antes de aventurarse en él. Él mismo declaró una vez que tenía miedo de conectar porque sabía que pronto tendría que dejarlos atrás. Era como construir hermosos castillos de arena, pero serían arrastrados por el paso del tiempo y el inevitable cambio. La adolescencia llegó con una mezcla de descubrimiento e inseguridad. Viviendo ya en Estados Unidos, donde su familia se estableció por un tiempo, Kerem finalmente tuvo la oportunidad de experimentar algo más cercano a la estabilidad. Fue en Boston donde asistió a la escuela secundaria y comenzó a desarrollar su verdadera pasión, la actuación. Pero incluso entonces, aún cargaba con los fantasmas de su infancia errante. Se describía a sí mismo como introspectivo, y usaba el teatro como una forma de escapar de las penas del pasado. El escenario se convirtió en su refugio, un lugar donde podía ser quien quisiera,
donde ya no tenía que cargar con la carga de ser el nuevo o el extranjero. Interpretar personajes era su forma de respirar en medio del caos interno causado por los constantes cambios de identidad a lo largo de los años. Aunque demostró talento artístico desde muy joven, Kerem también se enfrentó al dilema de cumplir con las expectativas de su familia, especialmente las de su padre, quien soñaba con verlo desarrollar una sólida carrera en el mundo corporativo. Por lo tanto, incluso con el arte como su pasión, se matriculó en marketing y comunicaciones en Emerson College, siguiendo los planes familiares. Sin embargo, el arte habló más fuerte. Durante sus años universitarios, Kerem comenzó a participar en obras de teatro y a estudiar actuación con mayor seriedad. Fue en ese momento que la pasión por la actuación se encendió por completo en su vida y se dio cuenta de que no podía ignorar su verdadera vocación. La vida le demostró, una vez más, que se necesitaba valentía para romper con las expectativas y forjar su propio camino, algo que había estado haciendo desde niño. Aunque sin darse cuenta, vivir en tantos países le dio a Kerem una capacidad única de adaptación, pero también lo dejó emocionalmente vulnerable. Aprendió a protegerse construyendo barreras invisibles a su alrededor, convirtiéndose en un joven amable pero reservado, alguien que sonreía con facilidad pero rara vez se dejaba ver por completo. Su infancia errante le enseñó el valor de la empatía, la diversidad y la aceptación, pero también el dolor de la separación, la inestabilidad emocional y la constante sensación de empezar siempre desde cero. Por eso, incluso de adulto y famoso, Kerem siempre mantuvo cierta melancolía en la mirada, como si un niño dentro de la UN buscara un hogar. Sus experiencias multiculturales le permitieron hablar inglés con fluidez, además de su turco nativo. Esto le ayudó posteriormente en su carrera internacional, abriéndole puertas para trabajar fuera de Turquía y permitiéndole expresarse con naturalidad en entrevistas, rodajes y eventos internacionales. Pero tras esta fluidez y facilidad se escondía un joven que tuvo que aprender, a las malas, a sobrevivir emocionalmente en mundos que no lo comprendían del todo. El precio de la libertad, la diversidad y la experiencia internacional fue una juventud marcada por constantes despedidas, por amistades que se desvanecieron antes de madurar, por vínculos que se rompieron antes de florecer. Los amores que marcaron la vida de Kerem Bürsin siempre han fascinado al público y a la prensa, no solo por su belleza y carisma, sino también por la intensidad emocional con la que vivió cada capítulo de sus relaciones. A lo largo de los años, Kerem no solo fue protagonista de telenovelas y películas, también protagonizó verdaderas historias de amor, con todas sus alegrías, dolores, rupturas y lecciones aprendidas. Su vida amorosa acaparó titulares en revistas y sitios web de todo el mundo, pero mucho más allá de los focos, había un hombre sensible, profundo y, a veces, herido, que intentaba encontrar el amor verdadero en medio del caos de la fama y las exigencias de la vida pública. Desde sus primeros suspiros románticos hasta sus relaciones más memorables, la historia de amor de Kerem es un fiel retrato de su alma, sincera, intensa y, sobre todo, humana. El primer amor de Kerem, que acaparó la atención mediática, surgió durante su juventud en Estados Unidos, antes de ser una celebridad internacional. Él mismo relató, en entrevistas más íntimas, una hermosa experiencia con una compañera de universidad. Era el tipo de amor ingenuo pero profundo, donde todo parece posible y las promesas se hacen con el corazón abierto. Sin embargo, decisiones profesionales pronto llevaron a la pareja por caminos diferentes. Kerem decidió seguir su pasión por la actuación y se mudó a Los Ángeles en busca de oportunidades en Hollywood, mientras que su pareja optó por quedarse en Boston, cursando una carrera académica. La distancia fue cruel y la relación no duró. Esta separación dejó huella en Kerem, quien confesó sentirse culpable por haber priorizado sus sueños sobre el amor. Años después, dijo, a veces solo te das cuenta de que era amor verdadero después de perderlo. Pero fue en Turquía, con su carrera ya en ascenso, donde Kerem vivió una de las etapas más comentadas de su vida amorosa. Tras su regreso a su país natal y su creciente éxito en producciones televisivas, la prensa comenzó a vigilar cada uno de sus movimientos, especialmente en lo que respecta a romances. Así, en 2015, surgieron rumores de que Kerem estaba involucrado con la actriz Serine Sarıkaya, una de las estrellas más populares de la televisión turca. Aunque fueron vistos juntos en varias ocasiones y parecían muy cercanos, nunca confirmaron oficialmente su relación. Sin embargo, el brillo en sus ojos y la complicidad entre ellos tras bambalinas en eventos y ceremonias de premios dejaron claro para muchos que había algo más que amistad. Para los fans, era casi seguro, Kerem y Serine eran pareja, aunque discreta. Y esta etapa discreta de la vida amorosa de Kerem reveló una faceta suya que pocos conocían, la de un hombre que prefería proteger su privacidad a alimentar chismes. Sin embargo, nada se compara con el huracán emocional que fue la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, su coprotagonista en la telenovela Sen Kalkabm, El amor está en el aire.
Desde el primer episodio, la química entre sus personajes saltó a la vista con tanta intensidad que los fans rápidamente ansiaron que su romance ficticio se hiciera realidad. Y no pasó mucho tiempo antes de que la realidad confirmara lo que todos ya sospechaban. Durante el rodaje, la cercanía entre ambos se fue estrechando de forma natural, con risas tras bambalinas, complicidad en cada escena y una conexión que trascendía las cámaras. Su relación se confirmó oficialmente en 2021, durante un viaje romántico a las Maldivas, donde ambos compartieron apasionadas fotos en redes sociales. El anuncio causó revuelo en Internet, convirtiendo a la pareja en un verdadero fenómeno de popularidad no solo en Turquía, sino también en varios países, especialmente en Latinoamérica. Kerem y Hande vivieron una relación que, a la vista del público, era la personificación de un cuento de hadas moderno, dos jóvenes talentosos, hermosos y apasionados, que compartían momentos únicos y dulces declaraciones. Pero lo que parecía perfecto ocultaba tensiones que solo se hicieron evidentes con el tiempo. La presión mediática, el agotador calendario de grabación y el acoso constante de los fans comenzaron a debilitar el vínculo entre ambos. En entrevistas posteriores, Kerem reveló que la exposición excesiva fue uno de los factores que debilitó la relación. Declaró: experimentar el amor frente a millones de personas es como intentar mantener una vela encendida en medio de un huracán. A veces, la llama simplemente se apaga. En 2022, llegó el anuncio inesperado: Kerem y Hande rompían. Su silencio sobre los motivos solo alimentó las especulaciones. Algunos decían que Kerem estaba celoso, mientras que otros apuntaban a desacuerdos sobre el futuro y proyectos profesionales separados. Lo cierto es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Kerem, en una de sus entrevistas más emotivas, dijo: era mucho más que una compañera de escena. Era alguien que me conmovió. La sinceridad de estas palabras demostraba que, tras la postura contenida y la sonrisa serena, se escondía un hombre desconsolado. Tras su ruptura con Hande, la vida amorosa de Kerem se convirtió en una fuente constante de especulación. Cualquier aparición con una mujer desataba rumores de un nuevo romance. Modelos, actrices, influencers, todas fueron vinculadas a él en algún momento. Pero ninguna de estas supuestas relaciones fue confirmada por Kerem, quien parecía haber adoptado una postura más reservada e introspectiva. En sus apariciones públicas, se mostraba más serio, más reflexivo. Muchos fans notaron que el brillo en sus ojos había disminuido, como si algo en él hubiera cambiado profundamente después de Hande. Era como si, tras experimentar un amor tan abierto e intenso, necesitara tiempo para reconectar consigo mismo. Kerem también se involucró más en causas sociales y proyectos artísticos independientes, distanciándose de las grandes telenovelas y la excesiva atención. En una conversación franca con una revista europea, dijo: hoy busco calidad, no cantidad. Esto aplica a proyectos, a amigos y también al amor. Estas palabras dejaron claro que, si bien el pasado estuvo lleno de romances públicos y apasionados, el presente de Kerem estuvo guiado por la cautela y la búsqueda de algo más sereno. Aún así, sus fans nunca dejaron de apoyar su felicidad romántica. Muchos aún sueñan con una posible reconciliación con Hande, mientras que otros esperan verlo encontrar un nuevo amor, lejos de la presión mediática, alguien que lo comprenda no como el galán turco, sino como el hombre sensible y complejo que realmente es. Otro aspecto que marcó las relaciones de Kerem fue su madurez ante las rupturas. En lugar de alimentar la intriga o lanzar indirectas en redes sociales, siempre se mantuvo respetuoso y silencioso. Prefería transformar su dolor en reflexión, como se evidenciaba en sus entrevistas, donde a menudo abordaba el tema de la vulnerabilidad emocional y la importancia de la terapia. Sí, Kerem nunca ocultó que buscó ayuda psicológica para afrontar las rupturas amorosas y la presión emocional que estas experiencias le causaban. En un país como Turquía, donde muchos aún consideran la terapia un tabú, Kerem rompió barreras al afirmar que cuidar la mente era tan importante como cuidar el cuerpo. Esta postura, además de valiente, reveló a un hombre en constante evolución emocional, dispuesto a crecer y aprender de cada relación. La fama, para muchos, es sinónimo de lujo, glamour y logros. Pero para Kerem Bürsin el estrellato trajo consigo un peso silencioso que solo él conoce de verdad. Aunque el público ve su encantadora sonrisa en entrevistas, su cuerpo atlético en comerciales y su impecable actuación en telenovelas, pocos saben el precio que pagó, y sigue pagando, por vivir bajo los focos. En un mundo donde las apariencias se cuidan para parecer perfectas, Kerem siempre ha sido diferente. Nunca ha ocultado que, tras el resplandor de la televisión, se esconde un hombre exhausto, exigente consigo mismo y, a menudo, sofocado por la presión constante de estar a la altura de las expectativas. Su historia es a la vez inspiradora y conmovedora,
y revela el trasfondo de una vida donde el éxito no llegó sin un profundo coste emocional. Desde los primeros pasos de su carrera artística, Kerem demostró un extraordinario nivel de compromiso. Cuando decidió dedicarse a la actuación, tras años de estudiar marketing en Estados Unidos, supo que no sería fácil. Se enfrentó a puertas cerradas, audiciones extenuantes y la dura realidad de un mercado donde el talento por sí solo no siempre era suficiente. Pero el decidido joven turco no se rindió. Estudió actuación con una disciplina casi militar, sumergiéndose en cuerpo y alma en cada personaje. Cada papel, incluso el más pequeño, era visto como una oportunidad para aprender y demostrar su valía. Y esta dedicación total fue lo que le ganó el corazón del público, especialmente después de protagonizar la telenovela Esperando el Sol, su primer gran éxito en Turquía. Con el reconocimiento llegaron nuevas oportunidades, contratos más lucrativos, campañas publicitarias y, por supuesto, una carga de trabajo cada vez más agotadora. La vida de Kerem se convirtió en un maratón ininterrumpido de grabaciones, sesiones de fotos, entrevistas, compromisos sociales y eventos promocionales. Lo que muchos no vieron fue que, detrás de su rostro sonriente, se escondía un hombre que apenas dormía, que pasaba semanas sin ver a su familia y que vivía una rutina que le dejaba poco espacio para respirar. En varias entrevistas, admitió que las grabaciones de telenovelas en Turquía son extremadamente pesadas con turnos que pueden superar las 18 horas diarias. En algunos casos, los actores solo descansan unas pocas horas antes de regresar al set. Kerem reveló que hubo momentos en que sintió que su cuerpo le fallaba. Experimentó mareos, insomnio severo e incluso lagunas mentales durante el rodaje. En una ocasión, contó que se desmayó en el camerino por puro agotamiento. Sin embargo, regresaba al día siguiente como si nada hubiera pasado, impulsado por un intenso perfeccionismo y un sentido de la responsabilidad que a menudo le impedía pedir ayuda o bajar el ritmo. Su naturaleza autoexigente, aunque admirable, comenzó a convertirse en una carga. Siempre quiso ofrecer lo mejor, la mejor actuación, el mejor físico, la mejor entrevista, la mejor imagen. Y esto, con el tiempo, agotó su energía emocional y mental. Además de las exigencias físicas, la fama trajo consigo otro desafío brutal. Exposición constante. La vida de Kerem fue escrutada hasta el último detalle. Desde lo que desayunaba hasta con quien hablaba en los eventos, todo se convertía en noticia. La privacidad se convirtió en un lujo inalcanzable. El simple acto de dar un paseo o tomar un café se convirtió en una operación tensa, con fotógrafos ocultos, fans ansiosos y miradas críticas por todas partes. Aunque Kerem siempre mostró amabilidad con sus fans, nunca ocultó que la falta de espacio personal lo afectó profundamente. Dijo que no podía desconectar, que incluso en casa sentía que lo vigilaban. Esto lo llevó a aislarse a menudo, prefiriendo pasar días encerrado en casa, incluso evitando reuniones con amigos para escapar de la constante sensación de ser una figura pública las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero quizás el aspecto más delicado de todo este viaje fue el impacto en salud mental. Kerem, con su habitual valentía, fue uno de los pocos artistas turcos que habló abiertamente sobre las consecuencias emocionales del éxito. En una emotiva entrevista, reveló que sufrió ataques de ansiedad e incluso buscó ayuda psicológica para lidiar con la presión. Me presionaba demasiado. Pensaba que si no era perfecto, decepcionaría a todos. Y ese pensamiento empezó a corroerme, dijo. Comentó que a menudo lloraba solo después de filmar, sintiéndose exhausto y perdido, como si ya no supiera quién era más allá de los personajes que interpretaba. Esta historia conmovió a muchos fans y desató un importante debate sobre la salud mental en las artes. Kerem también vivió momentos conflictivos entre bastidores. Aunque siempre fue elogiado por su ética de trabajo y el respeto con el que trataba a sus compañeros y al personal técnico, empezaron a surgir rumores de que era demasiado perfeccionista e incluso difícil de tratar. En respuesta, fue sincero: no soy difícil. Simplemente me preocupo demasiado. Cuando estoy en un proyecto, lo doy todo y espero lo mismo de los demás. Puede parecer exigente, pero es porque me tomo mi trabajo muy en serio. Estas palabras revelan que a Kerem lo impulsa una auténtica pasión por el arte, aunque esto a menudo lo ponga en conflicto con personas menos comprometidas. Otro punto que él mismo destacó fue la dificultad de conciliar vida personal y carrera. Por mucho que estuvieras enamorado o quisieras construir una relación estable, los compromisos profesionales siempre se interponían. Relaciones que fracasaban por falta de tiempo, ausencias en fechas importantes, promesas de vacaciones canceladas a última hora, todo esto creaba una tensión emocional silenciosa. Cuando tu relación con Andersel terminó,
Muchos atribuyen parte del motivo al frenético ritmo de trabajo que ambos enfrentaban, lo que dificultaba mantener el vínculo en medio de tantos compromisos y exigencias externas. A pesar de todo esto, Kerem nunca perdió el contacto con su propósito. Incluso en los momentos más difíciles, siguió buscando nuevos caminos en la actuación. Comenzó a interesarse por guión, producción y dirección y comenzó a involucrarse activamente en sus propios proyectos, donde podía tener mayor control sobre el ritmo de producción y los aspectos tras bambalinas. Esta transición lenta y planificada le permitió equilibrar su pasión por el arte con la urgente necesidad de cuidarse. También elige los proyectos con más cuidado, rechazó papeles que requerían largas sesiones de grabación o que no se alineaban con su visión artística. Esta nueva postura fue interpretada por muchos como una señal de madurez y autoestima, aunque algunos en la prensa sugirieron que Kerem estaba menos presente o más selectivo de lo debido. Toda carrera, por brillante que sea, tiene sus sombras, y la de Kerem Bürsin no fue la excepción. A pesar de su fama abrumadora, el inmenso cariño de sus fans y su éxito profesional, que parecía cada vez más sólido, hubo un periodo en su vida marcado por un doloroso declive, una época en la que el aislamiento se convirtió en su principal compañero y donde la lucha más difícil fue contra sus propios demonios. Esta etapa oscura fue poco conocida, sin focos ni titulares llamativos. Fue un declive silencioso, casi invisible para el público, pero para Kerem representó una profunda batalla interna, una verdadera prueba de resistencia emocional y mental que dejó huellas imborrables en su vida. El comienzo de este periodo difícil se remonta a poco después de alcanzar la cima de su fama con la telenovela Senkal Kabm, cuando su intensa rutina empezó a pasarle factura. Kerem, conocido por su disciplina y profesionalismo, se vio atrapado en una espiral de compromisos, viajes constantes, sesiones de fotos, entrevistas y la presión de mantener una imagen pública impecable. Todo esto, sumado a su personalidad intensa y autoexigente, le impedía dedicarse a sí mismo. La falta de momentos de descanso y la desconexión con la fama fueron abriendo paso a sentimientos de ansiedad y soledad que comenzaron a infiltrarse silenciosamente en su vida. El aislamiento no se debía a la falta de gente a su alrededor, al fin y al cabo, siempre estaba rodeado de un equipo, fans y amigos, sino a la sensación de estar emocionalmente desconectado, de no poder mostrar su vulnerabilidad sin temor a ser juzgado. Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Durante muchos años, cultivó una imagen casi impenetrable, que por un lado lo protegía de los chismes, pero por otro le impedía recibir el apoyo que necesitaba en tiempos de crisis. Esta combinación de fama y soledad emocional fomentó un aislamiento gradual, en el que comenzó a distanciarse de sus amigos cercanos, a cancelar invitaciones a eventos sociales y a preferir quedarse en casa, lejos de los focos. No fue un aislamiento elegido, sino más bien consecuencia de la presión constante y del miedo a parecer débil o vulnerable ante el público. Este miedo, lamentablemente, le impidió buscar ayuda cuando más la necesitaba, alimentando una espiral de tristeza que fue en aumento. Durante este periodo, comenzaron a surgir rumores en la industria sobre el supuesto colapso emocional de Kerem. Algunos periodistas atentos notaron un cambio en el comportamiento del actor en redes sociales, publicaciones menos frecuentes, mensajes crípticos y un aparente distanciamiento de la vida pública. Los fans comenzaron a preocuparse, notando que su sonrisa contagiosa daba paso a fotos más introspectivas, y que el brillo en sus ojos a veces parecía ocultar una profunda tristeza. A pesar de esto, Kerem mantuvo su silencio, como si intentara conservar una última reserva de fuerza para resistir la presión. Sabía que admitir públicamente sus problemas podía significar renunciar a contratos, perder el respeto del público o ser visto como débil, y este miedo al juicio social lo mantenía en una silenciosa prisión emocional. Fue solo en entrevistas más recientes, cuando la situación empezó a calmarse, que Kerem finalmente reveló detalles de este periodo oscuro. Habló abiertamente sobre la dificultad de lidiar con la presión de ser una figura pública constantemente observada, criticada e idolatrada. Relató haber pasado noches en vela con pensamientos que giraban en torno al miedo a no estar a la altura de las expectativas, la sensación de ser simplemente una imagen creada para complacer a los demás y las dudas sobre su verdadera identidad. También reveló que sufrió graves ataques de ansiedad y episodios de depresión que casi lo paralizaron. Para muchos, estas declaraciones fueron sorprendentes, ya que Kerem siempre proyectó una imagen de fuerza y aplomo, pero para él, abrirse fue una forma de liberación. Además de su debilitada salud mental, el aislamiento también tuvo un impacto significativo en su vida personal. Relaciones que antes eran fuente de alegría comenzaron a sufrir por su ausencia emocional. Amigos cercanos sintieron la distancia, las amistades románticas se pusieron a prueba, y Kerem se dio cuenta de que, a pesar de estar rodeado de gente, se sentía solo como nunca. La dificultad para confiar y la constante necesidad de mantener la apariencia lo llevaron a aislarse aún más,
creando una barrera invisible entre él y quienes realmente lo apreciaban. Este ciclo de aislamiento y dolor creó una especie de laberinto emocional del que parecía no haber escapatoria. Durante este periodo, Kerem tomó decisiones importantes, demostrando su fortaleza incluso ante la adversidad. Decidió buscar ayuda profesional, iniciar terapia psicológica e invertir en su bienestar emocional. Este paso fue crucial para reconstruir su autoestima y recuperar la esperanza de un futuro mejor. Además, comenzó a adoptar prácticas que fomentaban el equilibrio, como la meditación, el contacto con la naturaleza y la actividad física regular, lo que le ayudó a reconectar cuerpo y mente. Kerem también contactó con personas que lo apoyaron genuinamente, aprendiendo a compartir sus sentimientos y a aceptar que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino un paso esencial hacia la sanación. A pesar de su progreso, el camino no fue fácil, y a menudo sentía ganas de rendirse. Hubo momentos en que el peso del aislamiento parecía insoportable, y Kerem incluso se preguntó si sería capaz de retomar su carrera o incluso redescubrirse como persona. La pérdida de proyectos importantes debido a su ausencia y la presión constante para volver al trabajo fueron desafíos que pusieron a prueba su resiliencia. Sin embargo, su pasión por el arte y el cariño de sus fans siempre lo motivaron a perseverar en su sueño. Comprendió que la recuperación sería gradual y que debía ser paciente consigo mismo, respetar sus límites y celebrar cada pequeña victoria. En los últimos años, Kerem Bürsin ha mostrado una faceta nueva, más humana y genuina. Ha compartido con sus seguidores parte de su camino de superación, fomentando el diálogo abierto sobre salud mental y demostrando que no hay vergüenza en pedir ayuda. Su historia ha inspirado a muchos, especialmente a jóvenes que enfrentan problemas similares, y ha reafirmado la importancia de romper los tabúes en torno al sufrimiento emocional. Hoy, se considera no solo un actor, sino un ejemplo de valentía para quienes atraviesan momentos difíciles. Su voz, antes silenciada por el miedo y el aislamiento, ahora resuena con fuerza, llena de empatía y esperanza.